Hoy 10 de noviembre recordamos y celebramos en toda la Iglesia un gran santo, tan grande que la historia de la Iglesia le puso el apelativo de Magno, es decir, grande. Hablamos de San León Magno, Papa del siglo V. Asumió la sede de Pedro, asumió el pontificado en el año 440, luego de haber prestado un servicio como diácono en Roma, posteriormente un servicio de carácter más diplomático en Francia, tras lo cual fue designado como papa, ¿no?, para suceder al papa fallecido Sixto III. El siglo V fue, o el siglo V, fue un siglo con mucho movimiento social, diríamos hoy. Un siglo muy difícil, tanto para la vida civil en el Imperio Romano como para también la vida eclesiástica. Es un siglo de transición. El imperio acaba de dejar su religión politeísta, es decir, el paganismo, y poco a poco va adoptando como religión oficial el cristianismo. Con lo cual hay que ubicar al Papa San León Magno en esta transición en Europa, en el Imperio Romano, del paganismo al cristianismo. Tuvo que enfrentar problemas externos a la Iglesia y problemas internos dentro de la Iglesia, crisis dentro de la Iglesia. Con respecto a estas últimas, básicamente herejías que iban surgiendo y que enfrentó con mucha fuerza, con mucho carácter, el Papa San León Magno. Por ejemplo, una herejía de ese momento, encabezada por un hereje llamado Eutiques, el cual negaba en la persona de Jesús, en la persona de Cristo, negaba su humanidad. Decía que Cristo era solamente Dios, o como que la divinidad de Jesús se había como devorado o había hecho desaparecer a la humanidad de Cristo. Gran error, porque nosotros creemos, y la fe católica, que Cristo es verdadero Dios, pero también verdadero hombre, igual a nosotros en todo menos en el pecado. Para contrarrestar este error, esta herejía, de hecho surgió un concilio, el llamado Concilio de Calcedonia, en el año 451, y ahí el Papa intervino, no directamente, pero sí a través de un escrito, para aclarar o para zanjar algunas cuestiones doctrinales. Tenía mucha agudeza intelectual, mucha precisión doctrinal, y tras leer ese escrito, conocido como el Tomo a Flaviano, Flaviano era en ese momento el obispo de Constantinopla, tras leer ese escrito, los participantes del concilio dijeron todos al unísono: Pedro ha hablado por boca de León, reconociéndole así a San León Magno la misma autoridad que el apóstol Pedro. Tuvo que enfrentar no solamente herejías, nombramos una, pero también hubo otras dentro de la Iglesia. Cuando hablamos de herejías, herejías cristianas, es decir, personas que creían en Cristo. No es que lo negaban, pero creían mal en la persona de Jesús, o negaban algún aspecto de la persona de Jesucristo. Herejías cristianas.
Y por otra parte también tuvo que enfrentar San León Magno enemigos externos. Es conocida esa anécdota en la cual en las puertas de Roma San León Magno frenó el avance de los bárbaros, los hunos, así llamados, que eran unos bárbaros que venían arrasando en distintas ciudades del noreste de Italia. Venían saqueando, haciendo estragos, y cuando intentan entrar en Roma, San León Magno los frena, es decir, habla con el encargado, digamos el jefe, el caudillo de estos bárbaros, de los hunos, llamado Atila, el terrorífico Atila, del cual se decía que por donde pasaban los caballos de Atila, luego no crecía el pasto. Fíjense en la imagen. ¿Sí? Alguien que arrasaba por donde pasaba. Bueno, y San León Magno habló con Atila y logró frenar su avance, su intento por entrar y saquear en la ciudad de Roma. Algo parecido ocurrió pocos años después, cuando unos vándalos, encabezados por un tal Genserico, donde también lo vemos al Papa San León Magno, que además de ser un gran papa tenía ciertamente dotes para el diálogo, para la diplomacia, para lograr convencer o disuadir a los enemigos. Logró evitar que estos vándalos incendiaran Roma. Y logró evitar también que estos vándalos, con Genserico a la cabeza, profanasen las basílicas mayores que hay en Roma, empezando por la Basílica de San Pedro. Es verdad que igual los vándalos entraron, saquearon, pero no estas basílicas, y además no incendiaron Roma. Y eso se lo debemos, según la historia, a la intervención directa de San León Magno, ocupado no solamente en las cuestiones espirituales o en los debates teológicos o en las cuestiones más religiosas, sino también en las cuestiones sociales, diríamos hoy, civiles. Estos dos ejemplos, él frenando a Atila y luego a Genserico, son clara muestra de lo que estamos diciendo, ¿no? Esta intervención en el orden civil, en el orden político, por parte de este gran Papa San León. Se conservan de él casi 100 sermones y cerca de 140 cartas que ponen a la luz esta profundidad espiritual que tenía este hombre, esta capacidad de transmitir la fe en un lenguaje que los sencillos pudiesen entenderla. Y también vemos, por ejemplo, leyendo la lectura que hoy nos ofrece el oficio de lectura, la liturgia de las horas, vemos en él mucha humildad. En esa carta, en ese texto que hoy leemos, San León Magno dice al pueblo que él se alegraría mucho más por el hecho de que las personas veneren a San Pedro que a él. Se ve que muchos lo veneraban, muchos lo felicitaban, muchos lo honraban. Y él dijo, no, yo eso no lo quiero. Acá el importante es Pedro, no soy yo. En última instancia es Cristo, que eligió a Pedro. Es decir, un papa muy humilde, no quería ser el centro.
Él era consciente que lo importante era el pontificado como tal, el servicio de Pedro, y no tanto la persona que estuviera circunstancialmente en ese lugar. Un papa humilde que rechazó cualquier tentación que tuviese que ver con la papolatría. Bueno, pidamos al Señor, contemplando hoy la vida de este gran hombre. Hubo 2 papas solamente en la historia que gozaron y gozan del apelativo de Magno. Uno es San León y el otro es San Gregorio Magno. Con lo cual estamos hoy, 10 de noviembre, frente a una figura magnífica de la Iglesia Católica y del pontificado. Bueno, pidamos al Señor por medio de este Papa Santo, por la Iglesia, por la unidad en la Iglesia, para que no haya errores, herejías dentro de la Iglesia, porque eso divide a la Iglesia, el error divide a la Iglesia. La herejía divide a la Iglesia. Bueno, que podamos desear y aspirar a una unidad en la Iglesia como la quiso San León Magno, unidad basada en la fe, en el amor, en el servicio. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San León Magno ruega por nosotros.